Bendecidos. Dios ha sido inmensamente bueno con nosotros. Amén. Yo creo en un Dios todopoderoso que nos ayuda, nos insta a continuar y definitivamente nos insta a que su obra no termine, su obra no se estanque, sino que su obra debe continuar. Bendito sea el poder de Dios. Como decía nuestro pastor Jorge, es un privilegio más que todo, es una oportunidad que el Señor me ha dado en esta mañana de compartir su preciosa y bendita palabra. Han sido días en los que he podido reflexionar, en los que he podido meditar, en los que mi pensamiento o mis pensamientos han ido mucho tiempo atrás o muchos años atrás. Y una de las cosas que llegó a mi mente en estos días fue el pensar en todo aquello del cual uno viene, uno procede, digamos, creencias, digamos, cultura, raíces, por así decirlo. Me puso a meditar en aquellas personas que yo tengo mucho tiempo por conocer. Algunos han permanecido en los caminos del Señor y otros lamentablemente he podido ver que su vida, su rumbo, de alguna manera ha cambiado, se ha desviado. Todos estos pensamientos me pusieron a cuestionarme qué pasa, qué sucede, por qué ciertas personas olvidamos nuestros antepasados, olvidamos nuestras raíces, olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Experiencias que hemos tenido, que hemos vivido, y me hizo leer o encontrar o meditar algo que yo en algún tiempo había escuchado o leído, que el ser humano lo comparan con un árbol, ¿verdad? Que tenemos raíces y esas raíces están muchas veces sujetas, pero necesitan pasar por un proceso. Nosotros los seres humanos, aunque no tengamos figuradamente o literalmente más bien esas raíces, pasamos también por estos procesos como un árbol, ¿verdad? Y esas raíces en nosotros como cristianos son aquellas que nos da el soporte, nos estamos aferrados a ello y nos conectan con nuestra familia, nos conectan con nuestros antepasados. Como les decía, en estos días de pandemia, una de las cosas que hemos meditado grandemente es en esas raíces que nosotros tenemos en cuanto a esa conexión con nuestra familia. Y tratamos de buscar la manera, de buscar los medios y poder conectarnos, de poder rescatar ciertas relaciones también o conexiones que hemos tenido. Como cristianos, muchas veces, lamentablemente, dejamos esas creencias y es triste cuando nosotros, buscando un mejor futuro, se nos olvida de dónde salimos. Yo aún recuerdo una casita de color rosado, una casita de barro, una casita de palma, que cuando llovía teníamos que buscar recipientes porque toda la parte interna se llovía, pero que cuando mamá empezó a trabajar y a construir cada parte de esa casa, para nosotros era una felicidad porque significaba que ella podía traer más familia, su mamá, sus hermanos, a nuestro hogar, porque ella era la que mejor condición tenía. Y eso me enseñó muchos valores, la unidad familiar, me enseñó a cómo convivir en medio de la escasez, a cómo convivir, a compartir absolutamente todo. Y yo le doy gracias a Dios porque
todo lo que hoy tengo definitivamente se lo debo a Él. El recordar de dónde me sacó, el recordar de dónde vengo, me hace cada día más fuerte, me hace que mis raíces no se olviden, que me hizo pensar precisamente en este título para hoy, rescatando mis raíces. Y esto me llevó a encontrar una palabra esperanzadora para ti, para mí en esta mañana, y está en el libro de Job. Vamos a leer Job capítulo 14, versos 7, 8 y 9. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Aleluya. Esta palabra la trajo el Señor a mi vida como una palabra esperanzadora y colocamos a este mensaje rescatando mis raíces, pensando por un momento y comparándonos con ese árbol que quizás tú te estás imaginando que va a dar frutos, que tiene sus raíces fuertes, pero que necesariamente, comparándolo con nuestra vida cristiana, necesita pasar por un proceso. Y en esta lectura vi 3 palabras que me llevan a traer 3 aspectos importantes en el día de hoy. El primero es la palabra que un árbol necesita ser cortado, tus raíces necesitan ser cortadas. El segundo aspecto es que necesita haber un renuevo, o la tercera palabra, renuevo. Y la tercera palabra, reverdecer. Estas 3 palabras hicieron que pudiera meditar en todo esto. Vamos a mirar primero qué entendemos nosotros por raíces. En la Biblia podríamos decir que es una fuente de vida, hablando espiritualmente. Si esta raíz se seca, definitivamente la raíz muere, ¿verdad? Y es lo que pasa cuando una persona cristiana, conocedora, digámoslo así, del Señor, empieza a dejar que su vida sea llena de presiones, de afanes, de la tentación. Cuando llegan esos huracanes y se desploma, se desanima. Entonces, esas raíces, algunos momentos son fuertes, pero sin embargo se deterioran un poco. Apocalipsis 22:16 dice, y es tremenda esta palabra: yo, Jesús, he enviado al ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz. Cuando yo encontré esta palabra, que nuestro Señor Jesucristo es mi raíz, es tu raíz, yo decía, Señor, definitivamente tú traes palabra a nuestra vida. Recuerdas en nosotros de dónde salimos. Y si nosotros te tenemos a ti, que eres nuestra raíz, ¿quién contra nosotros? Por eso decía, es una palabra esperanzadora, es una palabra que hoy debe llenar tu vida, tus expectativas. Y por el momento en que tú te encuentres en este proceso, sea que tu raíz está siendo cortada, sea que tu raíz en estos momentos está en un renuevo, sea que tus raíces están ahora mismo en ese espacio de reverdecer, vamos a aprovechar cada oportunidad y aprovechar lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cómo así que yo debo rescatar mi raíz? Rescatar es recuperar, es recobrar. Pienso en la juventud de hoy en día, una juventud y una niñez que se está formando quizás quebradiza, débil, sin fuerza, sin límites, inestable. Y yo decía, Señor, ¿de qué manera podemos hablar a los jóvenes? ¿De qué manera podemos hablar a la niñez
que tu palabra, Señor, que ellos puedan entender que tú eres su raíz y que tú los mantienes, que tú los sustentas, que tú los soportas. Amén. Para rescatar tus raíces, como les decía, número uno, necesitamos ser cortados. Para rescatar mis raíces necesitan ser cortadas. Hay raíces que necesitan ser cortadas porque su proceso o la falta más bien de riego no ha sido suficiente. O tal vez hubo un inadecuado, una mala elección al momento de plantar esta raíz o esta especie. Algunas veces he escuchado que hay que cortar las raíces porque está haciendo daño y está destruyendo y está dañando algo, ¿verdad? Hay momentos que nuestra vida se está dañando, se está deteriorando, estamos permitiendo que se dañen cosas y debemos cortarlas por todo aquello que está queriéndose arraigar, apegar a nosotros y que de alguna manera necesitamos quitar de nuestra vida. Las raíces funcionan como ese anclaje al suelo, ¿verdad? Que permiten mantenerse. Y en ti y en mí, ¿cuál es esa raíz? Como lo leíamos ahorita, Jesucristo. Jesucristo es ese anclaje que tú necesitas para poder mantenerte. Cuando, ahorita leíamos que cuando esa raíz es cortada, significa que hay esperanza. No que va a morir, sino que hay esperanza. Espiritualmente, en nuestra vida espiritual, hay que rescatar esa raíz. Es un proceso tremendo. Para tú cortar la raíz, necesitas estar en reposo. Necesitas estar en reposo o la raíz necesita estar en reposo para que no haya sufrimiento. Es ese momento en que tú estás en stand-by en tu vida, en que no sabes qué hacer, que necesitas quietud y que de pronto para muchas personas ese momento de quietud es malo, pero fíjate que es necesario. Leyendo me pude dar cuenta que cuando una raíz es cortada necesita estar en reposo para que no sufra. Tú y yo necesitamos un tiempo de reposo, donde ese tiempo necesitamos meditar qué es lo que está dañando nuestra raíz, qué es lo que está permitiendo que nuestra raíz se vaya secando y que no puedes permitirlo. Amén. Debemos quitar en nuestra vida todo aquello que nos daña y para ello debemos tomar un tiempo. Ese estado de reposo, ese estado donde tú necesitas reconocer que definitivamente tu vida es transformada por Dios, donde Él muestra tu amor y tu misericordia hacia ti. Caíste, no estás dando fruto, no te desesperes. Eso hace parte del proceso. Vamos a tener un momento de reposo, de meditar y permitir, como les decía, que todas esas cosas que nos dañan nuestra raíz se vaya quitando, se vaya cortando y tener la esperanza puesta en nuestro Dios. Es necesario que sea cortada nuestra raíz. Aprovechemos ese tiempo. ¿Para qué? Para mejorar. Cuando tú aprovechas ese tiempo para mejorar y que es necesario este proceso, ¿para qué? Para que tú y yo podamos crecer. El segundo aspecto en esta mañana es que para rescatar mis raíces debe haber un renuevo. Buscaba qué es un renuevo, ¿se entiende? Renuevo ese pedazo de palo, de en el diccionario lo encontré como vástago, como esa partecita que va, que sale de la parte que tú cortaste, ¿sí? Significa en nosotros como un cambio, como el comienzo de un nivel o de algo nuevo en nuestra vida. El renovar en nuestra vida espiritual es como esa entrada que tú le permites a Dios llegar ahí
a tu vida, pero no solamente el Señor, no solamente su presencia, sino también ese bálsamo que es poderoso, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos hablando de un renuevo, es regar, es sacar esa planta, es ese proceso de quitar, de limpiar la raíz, echarle un sustrato nuevo, ¿verdad? Para que ella vaya tomando fuerza. El renovar en nosotros espiritualmente tiene que ver con que de pronto hubo una ruptura, pero que ya va a haber un cambio y en ese cambio lo que se quebró no siguió ese proceso, sino que es tiempo de rescatarlo. Esto tiene que ver más que todo con volver esa pasión por la presencia de Jesucristo, por la presencia de Dios, tiene que ver con la pasión que tú y yo podemos sentir por las almas, que por un momento lo sentimos, se quebró, pero que tú tienes que nuevamente activarlo. Tiene que ver no solamente con esas ganas de servicio al Señor, independientemente de cómo te sientas, la motivación, tu motivación debe ser Él. Amén. Eso hace parte del renuevo. Cuando tú tienes que por un momento meditar y pensar, aquí está pasando esto, aquí hubo esto, te detienes, estás en ese momento de reposo, de examinar cómo está tu vida como cristiano que eres, como creyente que eres, y decir, yo tengo que rescatar, yo tengo que renovar todo esto que yo tenía, mi amor por las almas, mi pasión por Jesús, este corazón servicial que solamente Él lo puede dar. Que tu visión, ¿verdad? Que de pronto estaba desenfocada, nuevamente esté enfocada en lo que tú quieres, en lo que tú anhelas y sobre todo en esa conexión entre Dios y tú para poder lograr el propósito, cumplir el propósito que Él quiere en tu vida. Encontré en Isaías 4:2, dice, en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. ¿Sí ves? El Señor tiene un renuevo, que este renuevo hace que tú seas librado de todo ese desánimo, de todo eso que te daña, de todo eso que te atormenta. ¿Y sabes cómo sucede eso? Cuando tú empiezas simplemente a que si tienes ganas de orar o no tienes ganas de orar, hazlo. ¿Sí? Así sea un momento. Que si no te provoca cantar una alabanza, sino escuchar otra, debes escuchar una alabanza. Se trata de esa actitud que tú tienes frente a querer rescatar aquello que un día tuviste, que el Señor te entregó y que por otras circunstancias ajenas a ti, adversas a ti, se han ido deteriorando, pero que este renuevo te va a ayudar. Y ya tiene que ver con el tiempo que tú saques para el Señor, en el tiempo que tú te tomes para Él, que des fruto, que seas librado. No solamente implica cortar raíces, implica ese renuevo. Examinar qué te llevó a ti a este punto donde tú estás hoy. Cuestionar, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué llegué aquí? Piensa en todo aquello que te motivaba antes, al querer ir a congregarte. Piensa por un momento en todo aquello que era el querer visitar a alguien, en tomar el teléfono, así lo pudieras visitar y decirle, sabes, yo estoy aquí contigo. Hay un Dios que te ama incondicionalmente. Yo puedo apreciarte mucho, yo puedo valorarte mucho, pero Dios te ama mucho más. Él tiene cuidado de cada detalle. Es eso, tomar un teléfono simplemente y decirle a alguien, a ese, hacerlo, porque es que a veces el Señor coloca en nuestros pensamientos a esa persona y por nuestros afanes nos descuidamos y lo dejamos de hacer. Es tomar el tiempo, es decir, ¿qué es lo que me ha tenido desanimada o desanimado? Ya está bueno. Es momento de activarte.
Es momento, ¿sabes de qué? De accionar. No solamente es pensar y decir, sí, yo estoy así. Es el momento de decir, lo voy a hacer. No tengo ganas, pero lo voy a hacer. Es no quedarte quieto, no quedarte quieta. Es simplemente activarte. Así no tengas ganas de orar, así no tengas ganas de congregarte. ¿Ya? ¿Qué pasaría si un día tú no tuvieras hambre y no lo hicieras? O sea, no tengo hambre, no voy a comer. Y pasan los días y no tienes hambre y no lo haces. Te empiezas a sentir débil. Llegará el momento en que tendrán que llevarte al médico, ¿verdad? Porque no está bien tu salud. Entonces es así mismo. Llega el momento en que no tengo ganas de orar, no lo haces, no tengo ganas de congregarme, no lo hago. Y llegará el momento en que sencillamente tú permitiste que tu vida llegara hasta allí. ¿Y dónde está esa raíz fuerte que es Jesucristo? ¿En qué lugar la hemos colocado? Amén. El tercer y último aspecto dice, para rescatar mis raíces necesito reverdecer. Reverdecer es tomar color verde, un color nuevo, es devolver el color a los árboles que estaban secos. Qué bonito que tú y yo podamos reverdecer después de un proceso donde sé que muchos, quizás todos nosotros en algún momento de nuestra vida lo hemos pasado, lo hemos vivido. Yo decía, Señor, gracias. Gracias porque aunque he estado desanimada, aunque he sentido no orar, aunque he estado en procesos difíciles en mi vida, Señor, hoy tú me recuerdas que tú eres mi raíz. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Hacia dónde debo seguir? ¿Volver atrás? No. Hoy debo reverdecer. Hoy Él ha cambiado mi color. Amén. Hoy me ha hecho nueva persona. Hoy me ha hecho no solamente meditar, sino accionar. No es pensar solamente, es hacerlo. El Señor te dará las fuerzas. Así como me la está dando a mí, el Señor te va a dar la fuerza para ti para continuar. Para poder continuar en algo maravilloso que es recordar quién es Él. En tu vida, en mi vida, es tomar ese nuevo rigor. Es un nuevo rigor el que yo te estoy llamando, es tomar nuevas fuerzas en Él. Nunca es tarde para que tu vida reverdezca. Hay que sumergirnos en ese agua donde ya no habrá más sed, donde Él será suficiente para nosotros. Joel 2:21 dice que no temamos, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros como poderoso gigante en este proceso que nos ha tocado vivir, en un proceso que quizás a muchos de nosotros nos ha tocado sangrar, nos ha tocado llorar, nos ha tocado perder, en un proceso que de pronto nos ha tocado ver partir a nuestros seres queridos, nos ha tocado desconectarnos de personas que han sido importantes y valiosas para nosotros. Pero que el Señor en esta mañana te dice que a pesar de todo eso, que a pesar de todo ello, tú hoy, Él te hace reverdecer. Que hay un momento en tu vida en que necesitas estar en reposo, que tus raíces necesitan ser cortadas. Pero también hay un momento en tu vida en que necesitas un renuevo, que Él entre a tu vida y que tú se lo permitas. Pero que, porque vas a ver un mejor futuro. Un futuro que está lleno de Él. Un futuro donde Él lo va a hacer ver bonito. Donde va a reverdecer. Yo voy a terminar una lectura, o voy a terminar con una lectura. Esta lectura está en Isaías 35. Pero antes quiero decirte que
en cada situación, en cada proceso, en cada crisis de nuestra vida, Dios quiere que tú y yo reverezcamos y que lo puedas hacer con su palabra y que lo puedas hacer ante su presencia. Isaías 35. Bendito sea el poder de Dios. Y voy a leer para ustedes esta poderosa palabra. Isaías 35 dice: se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, aleluya, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sedecal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Aleluya. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo. Perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Aleluya. Esta es una palabra, tiene como título Futuro glorioso de Sión, futuro glorioso de Jorge, futuro glorioso de Yumana Patricia. Todos nosotros, el Señor nos dice en esta mañana que tendremos un futuro glorioso. No nos olvidemos de nuestra raíz, de nuestras raíces. Nuestra raíz es Jesucristo. Y aunque haya momentos de dificultad, en que haya momentos en que sentamos desmayar en reposo, es momento de que haya un renuevo. Si tú estás seco en esta mañana, es momento de que haya un renuevo. Tienes que activarte. Pero si ya estás en ese momento de renuevo, entonces es momento de que lo disfrutes, de que te goces, porque el Señor te hace reverdecer. Amén. Aleluya. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu presencia.